Hola, buenos días. Mi nombre es Indicela y hoy estaré hablando sobre la sociología en general. Mis compañeros posteriormente también estarán hablando sobre ella, pero en una forma más profunda. Ok, hablaremos sobre la sociología. La sociología, como bien lo dice la palabra, socio viene de societa, que quiere decir sociedad, y logía viene de lógica. Okay. La sociología es la encargada de estudiar el comportamiento humano en la sociedad. Esto lo determina en ser una persona de bien o una persona mala. Entre estos encontramos varios conceptos como lo son la parte familiar, la parte del gobierno, la parte religiosa y la parte cultural. Estaré explicando un poco sobre la parte familiar. La parte familiar se enfoca más en los conflictos que en la sociedad se ven a diario. Esto puede ser abuso a menores, el maltrato intrafamiliar, entre otros. La parte religiosa nos explica a nosotros o nos enseña los principios, la ética y los valores que se pueden vivir en una religión. Posteriormente a esto hablaremos sobre el derecho natural. El derecho natural son los derechos inherentes con los que nace un ser humano. A esto también se le adiciona que hubieron muchos precursores de los cuales aportaron a esto. Uno de ellos es Montesquieu, quien en su idea revolucionaria quiso dividir nuevamente el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Después de esto estuvieron precursores también que aportaron en la parte de la sociología, pero entre todos concluyeron que el ser humano es una persona que piensa, actúa y siente. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Juan Felipe Montes González y el día de hoy voy a hablarles sobre la sociedad y cómo se relaciona el hombre con esta. La sociedad puede definirse como el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas normas jurídicas y morales, comparten una misma cultura y están dentro de un espacio y tiempo determinados. El hombre es un ser social que piensa, siente y actúa. Desde sus inicios siempre se ha caracterizado por vivir en sociedad. Biológicamente hablando, sabemos que es imposible que el hombre pueda vivir fuera de esta, ya que desde antes de su nacimiento está condicionado por diversas costumbres y modos de organización social, como las formas de relación y emparejamiento, las reglamentaciones del matrimonio que determinan con quién nos podemos casar, a qué edad y de qué manera. En las sociedades actuales, desde antes de nacer, los niños están condicionados por las costumbres de las instituciones sociales y jurídicas que regulan los matrimonios, las instituciones médicas que cuidan las condiciones del parto y todo un conjunto de actividades económicas que están relacionadas desde el solo hecho de nacer. De esta manera, lo social debe ser visto como una dimensión fundamental del hombre en la medida que no es posible concebir a un hombre sin su sociedad. Muchos seres pueden vivir fuera de su entorno conservando las principales características de su especie. Sin embargo, esto resulta imposible en el hombre. Fuera de su sociedad, sin ser socializado en los patrones de su cultura, deviene un ser indefenso e incluso inviable durante el primer periodo de su vida. Muchas gracias y espero que les haya quedado claro cómo se relaciona el hombre con la sociedad. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y costumbres que caracterizan a una determinada población y se transmiten a las generaciones posteriores. El idioma, las costumbres y los valores son algunos de los aspectos que forman parte de esta cultura. La cultura es el resultado de acumular experiencia y adaptarse a las diferentes condiciones en las que las personas han vivido durante mucho tiempo. Es la cultura
la que asegura la existencia del grupo social. Pues sí, la cultura incluye un patrón de ideas, de creencias, costumbres y comportamientos que comparten un grupo de personas en específico o una sociedad. Muchas veces no somos conscientes de cuánto nos marca esta cultura particular y la vivimos como lo normal, lo que hace todo el mundo y no la cuestionamos. La cultura se refiere al cultivo de los individuos a través de su agencia de las formas externas que se han objetivado en el curso de la historia. La cultura en el campo sociológico se analiza como las formas de pensar y concebir el mundo, las formas de actuar y los objetivos materiales que en su conjunto dan forma al modo de vida de un colectivo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el artículo que hizo Damocles llamado así el cataclismo. Él nos plantea que el mundo entrará en un colapso, como su nombre lo dice, un cataclismo donde la humanidad prácticamente se extinguirá por sus mismas acciones que cometieron a lo largo de su tiempo, dándonos a entender que la humanidad caerá en, primero que todo, los que sobrevivan serán porque tienen de pronto muchos recursos o para quedarse en búnker y sobrevivir, por decirlo así, a la primera oleada. Después nos habla que durante tanto tiempo que la humanidad ha tenido el conocimiento o ha tenido el poder de llevarnos a la paz, en vez de hacerlo, lo han hecho y han usado ese tiempo, ese conocimiento para usarlo en armamento, en vez de decirlo como él lo dice, valga la redundancia, en el artículo, donde nos plantean que si en vez de usar esos miles de millones en por lo menos hacer 10 bombas nucleares, con una que se hicieran podrían haber hecho que 10.000 niños no estuvieran pasando hambre o no estuvieran con falta de educación. Asimismo, también nos plantea que si usaran un porcentaje de lo muchos que han usado para ese armamento nuclear, podrían aliviar lo que sería la alimentación mundial, los estudios, la medicina y todo lo que tiene que ver prácticamente con la paz mundial. Pero en cambio han utilizado ese tiempo, esos recursos para crear armamento nuclear para destruirnos a sí mismos. Y esto nos hace una reflexión sobre del por qué, en vez de usar ese conocimiento, esos recursos monetarios, no usarlos para la paz en vez de usarlo para los armamentos nucleares. Y por eso nos plantea que en este artículo él nos dice que si seguimos así, la humanidad caerá sin ninguna solución en su autodestrucción prácticamente. Y nos plantea otras cosas como que pasó mucho tiempo para, por ejemplo, una mariposa aprendiera a volar, para que nosotros en ese tiempo usáramos para otra vez en la autodestrucción.